En esta tercera clase de soja vamos a ver cómo los factores abióticos regulan el desarrollo, el crecimiento y la generación del rendimiento. Recordemos que al igual que lo que vimos en trigo y maíz, el desarrollo se entiende como cambios cualitativos durante el ciclo del cultivo. Y los factores que regulan el desarrollo, igual que en los otros cultivos, son las temperaturas y el fotoperíodo. A diferencia del crecimiento, que se define como cambios cuantitativos, y los factores que lo regulan son el agua, los nutrientes, el nitrógeno, por ejemplo, y la radiación solar. Para comparar la duración de la etapa siembra-emergencia y las temperaturas bases, en el caso de trigo habíamos visto que era alrededor de 2 o 3 grados la temperatura base, en maíz entre 8 y 10. En el caso de soja hablamos de una temperatura base de alrededor de 10 grados centígrados. Y el tiempo térmico para la etapa siembra-emergencia es alrededor de 71 grados días. Las etapas de desarrollo del cultivo de soja las podríamos medir de la siguiente manera. Primero hay una etapa siembra-emergencia. Luego, a partir de la emergencia, hay un momento muy importante que lo marcamos de entrada, que es la transición floral. La transición floral, que la representamos con ese triangulito, igual que habíamos visto el doble lomo en trigo y la transición floral en maíz, marcamos cuando se diferencia el primer meristema axilar. Esa etapa previa a la inducción la llamamos etapa juvenil, y cuando a partir de esa chiquita, cuando puede una planta recibir el estímulo fotoperiódico, lo llamamos etapa de madurez. Para que la planta pueda percibir el estímulo del fotoperiodo, debe estar expandida la primer hoja trifoliolada, lo que vamos a ver después en la escala de Fer, que sería B1. Como aspecto muy importante en la soja y diferencial con todos los otros cultivos, es que la soja tiene una influencia del fotoperíodo en casi todas las etapas. Vamos a ver en cada una de ellas. En la etapa siembra-emergencia, el factor que regula su duración es la temperatura, igual que en cualquier cultivo. Luego, en esa etapa preinductiva, también las temperaturas juegan un rol muy importante. Y a partir de la primera hoja trifoliolada, que empieza la etapa inductiva, empieza a jugar el fotoperíodo. O sea que el fotoperíodo regula la iniciación floral, pero también después regula lo que es la floración, la fructificación y también lo que es el llenado de los granos. O sea que el fotoperíodo influencia no solo el desarrollo, sino todas las otras etapas, como ser floración, fructificación y llenado de granos. ¿Cuál es el efecto de la temperatura? Al igual que habíamos visto en el caso de trigo y maíz, todos los cultivos tienen una temperatura base, a partir de la cual se incrementa de forma lineal la tasa de desarrollo hasta la temperatura óptima, y luego de esa temperatura óptima decae drásticamente hasta lo que es la temperatura máxima. La soja es una planta de día corto con respuesta cuantitativa. Acá estamos viendo la comparación de dos cultivares diferentes. A igualdad de fotoperíodo, normalmente los ciclos más largos tienen una mayor duración de la fase de emergencia hasta la transición floral. Al revés, los ciclos más cortos una menor duración. Y el otro aspecto importante es la sensibilidad que tienen. A partir de un determinado umbral, los ciclos largos son más sensibles al fotoperíodo y los ciclos cortos menos sensibles. Luego vamos a ver también en la elección de cultivares que en el caso de soja, la graduación entre ciclos más cortos y largos se representa con lo que se llama grupo de madurez. Por eso vamos a ver que hay 13 grupos de madurez en soja, desde el triple cero, que sería el más corto, el menos sensible, pasando por el doble cero, simple cero, y llegando al grupo 10, que sería el grupo más largo, que sería de duración total de fase mayor y a la vez mayor sensibilidad al fotoperíodo. ¿Cómo varía el fotoperíodo a lo largo del año? Ya sabemos que el 21 de diciembre es el día más largo del año en todo el país, pero estas curvas varían de acuerdo a la latitud donde estemos parados. Para esta misma fecha de siembra, localidades más al sur, como sería por ejemplo Balcarce, tienen fotoperiodos más largos durante el verano y más cortos durante el invierno.
Esto es importante conocerlo para ver cómo va a ser esa inducción en la soja. Estas curvas de duración de las horas de luz para una misma localidad representan lo que sería para soja un retraso en la fecha de siembra. Este retraso en la fecha de siembra expone al cultivo a fotoperiodos más largos o más cortos, depende la sensibilidad al fotoperiodo a partir de B2, que es la etapa fundamentalmente a partir de la cual la plántula tiene suficiente área foliar para poder percibir este estímulo fotoperiódico. En soja, una fecha de siembra muy temprana o una tardía pueden tener fotoperiodos similares durante los estados vegetativos de desarrollo. O sea que existe un periodo de cambios muy leves en lo que es el fotoperiodo. Esto es muy importante para ver el manejo de los ciclos, o sea, de los grupos de maduración, en las diferentes latitudes. Un cultivar de ciclo largo en una latitud más alta que la de su rango de adaptación, es decir, llevar un grupo 6, 7 y de ahí hasta el 10 y llevarlo al sur, que sería una latitud más alta, en esas zonas va a encontrar fotoperiodos relativamente más largos. Estos fotoperiodos largos van a favorecer el crecimiento vegetativo y la fructificación se puede retrasar, pudiendo ser afectado por heladas. Al revés, si yo llevo un cultivar de ciclo muy corto, por ejemplo, un grupo 3 o un grupo 4, lo llevo a latitudes más bajas, es decir, lo estoy llevando más al norte, va a estar expuesto a fotoperiodos relativamente más cortos. Esto hará que se adelante la inducción floral, la floración, y va a dar plantas de muy pequeño tamaño con una menor producción. De ahí que es muy importante adaptar cada grupo de madurez a una determinada franja latitudinal. En esta diapositiva, que luego volveremos a ver el manejo del cultivo, vemos cómo, de acuerdo a la sensibilidad al fotoperiodo y a las temperaturas, a medida que se atrasa la fecha de siembra, la etapa emergencia-floración se va cortando. Pero cuando más largo es el ciclo, normalmente es mayor ese acortamiento. Los ciclos cortos normalmente acortan también, pero en menor medida al atrasar la fecha de siembra. Acá estaríamos marcando cuál es el efecto de la temperatura y fotoperiodo durante el ciclo del cultivo de soja. Dijimos que la temperatura influye en todas las etapas, desde la siembra hasta lo que vamos a ver después, TR8. Pero el fotoperiodo influye a partir de B1, cuando tenemos la primera hoja trifoliolada. En otros cultivos, luego el fotoperiodo no tiene influencia, pero en soja sí. Dijimos que influye en la floración, en la fructificación y en el llenado de los granos. A partir de acá vamos a ver cambios cuantitativos durante el ciclo del cultivo. Esto es lo que llamamos crecimiento del cultivo, a diferencia de lo que acabamos de ver que es desarrollo. En las primeras etapas, hasta R4 aproximadamente, el cultivo presenta un crecimiento del tallo y formación de hojas y nudos. A partir de R1 empezamos a ver las primeras flores, a partir de R3 vainas y granos, y luego el llenado de grano con el crecimiento de los granos a partir de R5. Ambas características muy importantes, como son crecimiento y desarrollo, influyen en el rendimiento. Entonces dijimos que la temperatura y el fotoperiodo influyen en el desarrollo y en el rendimiento, de acuerdo a la sensibilidad de cada uno de los cultivares. Y el agua, los nutrientes y la radiación influirán sobre el crecimiento, que también es muy importante afectando al rendimiento. Ya habíamos visto también en trigo y maíz esta fórmula del rendimiento que expresa el rendimiento de acuerdo a la radiación que recibe el cultivo. Ya habíamos dicho que la radiación incidente por la radiación interceptada por la eficiencia de conversión generan la producción de biomasa. Luego esta biomasa, a través del índice de cosecha, nos produce finalmente el rendimiento en kilos por hectárea. O sea, esa era la fórmula ecofisiológica del rendimiento. Dentro de esta fórmula ecofisiológica, si hablamos de la radiación incidente, habíamos mencionado también que depende de la ubicación geográfica, o sea, la latitud a donde estemos ubicados, la época del año, o sea, cuándo estamos sembrando el cultivo, y qué tipo de ciclo es nuestro cultivo. Nuestro segundo término de la fórmula es la eficiencia de intercepción, o sea, de esa radiación que llega al cultivo cuando estamos interceptando. Eso depende del índice de área foliar
y de la duración de ese índice de área foliar. A su vez, ese índice de área foliar va a depender del número de plantas y el área foliar de cada una de esas plantas. La duración de ese índice de área foliar dependerá de la disponibilidad de agua y nutrientes. El tercer término de nuestra fórmula es la eficiencia de conversión. A una determinada radiación que incida sobre el cultivo y que el cultivo la pueda interceptar, luego necesitaremos agua y nutrientes para que pueda convertirla en materia seca. Si tuviésemos una menor disponibilidad hídrica en el cultivo, habría una reducción en la capacidad de interceptar esa radiación. Por lo tanto, menor expansión de hojas y mayor será la muerte de hojas. Y también se va a reducir la eficiencia de conversión. El índice de cosecha, que también habíamos visto en maíz y trigo, representa el peso de los granos sobre el total de la planta. Acá va a estar en función este índice de cosecha del número y peso de los granos. El número de granos está influenciado por un activo crecimiento durante la etapa crítica de fijación de granos y el peso durante la etapa de llenado de granos. Este índice de cosecha, que representa cuánta materia seca elaborada por la planta es derivada hacia los granos, depende de condiciones ambientales como ser radiación, temperatura, agua y nutrientes, de la competencia entre las plantas en etapas vegetativas y reproductivas y del manejo que le damos al cultivo. Dentro de las cuestiones de manejo tenemos fecha de siembra, densidad y espaciamiento fundamentalmente. Esta es una comparación de lo que sería el índice de cosecha en diferentes cultivos. Recordemos que hablar de 0,4, 0,5 implica un 40 o un 50%, por ejemplo, de grano sobre el total. En el caso de girasol, decíamos que tiene alrededor de un 30-37% de índice de cosecha. El que habíamos visto maíz, 42-47, puede llegar hasta el 50%. Y en el caso de soja, valores similares, 48-52%. Hay que tener en cuenta que cuando se mide índice de cosecha en soja, no se tienen en cuenta el aparato foliar, ya que esto se mide a cosecha, y en la cosecha las hojas del cultivo de soja han caído al suelo. De ahí que se vea que la soja tiene un alto índice de cosecha similar al maíz. Pero repito, no estamos evaluando en soja las hojas, que son muy importantes. A manera de repaso de los componentes numéricos del rendimiento, recordemos que el rendimiento está formado por el número y el peso de los granos. A su vez, el número de granos por el número de granos por vaina y el número de vainas por unidad de superficie, que esta última a su vez depende del número de vainas por planta y el número de plantas por unidad de superficie. En esta fórmula matemática por la cual el número de granos por el peso del grano me da el rendimiento, al igual que en todos los cultivos, el componente más importante y más variable y que más influye en el rendimiento es el número de granos. Si bien la contribución del peso puede ser cuantitativamente importante, estas variaciones en el rendimiento son debidas principalmente al número de granos. En este esquema, dado para un cultivar de ciclo intermedio sembrado en nuestra zona, podríamos marcar que el periodo crítico es alrededor de R3,5 hasta R5,5. Recordemos que la floración no es un periodo crítico y este es un ejemplo para una fecha normal en nuestra zona de mediados de noviembre y para un cultivar de un grupo 4 largo, que es de los más sembrados en nuestra zona. Para remarcar aún más lo que es el periodo crítico, podríamos en este esquema ver cuándo se determina el principal componente de rendimiento, que es alrededor de entre R3 o R3,5 hasta R5, R5,5. Entonces, este periodo es considerado crítico para la generación del rendimiento, dado que en dicho periodo se está determinando el número de granos. Existen estados muy importantes para marcar en el comienzo de procesos particulares del cultivo. Esto es clave para entender las bases funcionales de la determinación del rendimiento. Acá es como se van definiendo componentes del crecimiento y componentes numéricos del rendimiento, y asociado a los factores que regulan el desarrollo como la temperatura y el fotoperiodo. En estos tres gráficos estamos comparando cómo es la relación entre el número de granos y la tasa de crecimiento de cada una de las plantas alrededor del periodo crítico.
Como factor importante a diferenciar es el maíz, que habíamos visto que el maíz tiene una tasa mínima de crecimiento para formar grano, que rondaba entre 1 y 1,5 gramos planta día. Por eso ustedes se fijan en el gráfico de maíz, no empieza de cero como si lo hace el girasol y la soja, ya que el maíz necesita una biomasa mínima para dar grano, si no daba plantas estériles. Pero en soja ese crecimiento es lineal. Estamos relacionando, repito, rendimiento a través del número de granos por planta con lo que es la tasa de crecimiento en el periodo crítico. La tasa de crecimiento es producción por planta y por día. La curva de llenado de grano es igual a la que habíamos visto para maíz y para trigo. El llenado de grano en soja tiene una fase lag, donde el peso del grano se incrementa lentamente hasta las 2-3 primeras semanas de llenado de grano, luego hay una fase lineal o efectiva de llenado, hasta que llega a un plató donde luego lo único que tiene que hacer es perder humedad el grano. También, igual que vimos en el caso de maíz y trigo, el peso del grano depende de la tasa de llenado y la duración del periodo de llenado de grano. La tasa de llenado de grano depende de la variedad, las temperaturas y el fotoperíodo, y la duración de este periodo de llenado de grano depende de las temperaturas y el fotoperíodo, ya que tiene un efecto compensatorio sobre la tasa, la posibilidad de algún estrés hídrico y alguna deficiencia de nutrientes. Bueno, eso es todo.